Buenas tardes, familia de El Mich News. Qué alegría empezar esta emisión con ustedes, justo cuando el día pide historias que nos llenen de orgullo, curiosidad y esperanza. Hoy les traemos un recorrido vibrante por hazañas deportivas que nos hacen vibrar, inventos que revolucionaron cómo oímos el mundo, genios del arte que moldean sueños en piedra y luz, letras que tocan el alma, ritmos que no mueren, planes que cambian Michoacán para siempre y hasta chismes de Hollywood y videojuegos que nos tienen al borde del asiento. No es solo noticia, es ese pulso humano que conecta México con el planeta. Quédense, porque cada minuto vale la pena y al final, una investigación que va a abrirles los ojos de par en par. Deportes. ¿Qué pasa cuando una niña de un pueblo pesquero en Sinaloa transforma patadas en medallas olímpicas y abre puertas para miles de jóvenes? Hoy arrancamos con esa historia que late fuerte en el corazón mexicano, porque María del Rosario Espinosa no solo ganó podios, sino que demostró que el esfuerzo humilde vence gigantes, inspirando a comunidades enteras a soñar con el deporte como salvavidas. Nacida el 27 de noviembre de 1987 en La Brecha, un rincón olvidado de Navolato, Sinaloa, Rosario creció entre redes de pesca y escasez, donde su papá la inscribió a los 5 años en taekwondo para canalizar su energía inquieta junto a su prima. A los 15 ya entraba a la selección nacional tras brillar en la Olimpiada Nacional de 2003 en Saltillo, y su ascenso fue imparable. En 2007 se coronó campeona mundial en Pekín derrotando a la coreana Lee In-jong por 4-3, un título que la catapultó como promesa. Pero el clímax llegó en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, donde, a los 20 años, conquistó el oro en más 67 kilogramos ante la noruega Nena Solheim por 3-1, besando la presea en un grito que unió a México en euforia, segunda mujer azteca en oro tras Soraya Jiménez. Esa victoria no fue casual. Rosario barría rivales como la británica Sarah Stevenson en semis o la sueca Carolina Ketsierska en cuartos, siempre con garra que mezclaba técnica precisa y fuego interior, entrenando en condiciones precarias que forjaron su temple. Londres 2012 trajo bronce contra la cubana Glenis Hernández, y Río 2016 plata, hazaña inédita, primera mexicana con medallas en 3 olimpiadas distintas, sumando al pentatlón de Ernesto Canto en ciclos completos. Ganó 3 mundiales, 2007, 2011, 2019, 5 panamericanos, 2010 a 2021, 2 oros centroamericanos, 2010, 2014, y panamericanos como Río 2007, consolidando al taekwondo mexicano con 10 medallas olímpicas totales. Su retiro en 2022 no frenó su legado, se unió como entrenadora de para taekwondo, preparando equipos para mundiales y para panamericanos 2023. Y abanderada olímpica que motiva con anécdotas personales. Vi a Iridia Salazar en Atenas por TV y soñé con eso, cuenta, impulsando clínicas en Sinaloa para alejar niñas de calles duras vía disciplina y autoestima. En México, donde el deporte base lucha por fondos, Rosario es faro, federaciones la citan en campañas contra violencia de género, y su historia se enseña en escuelas para fomentar resiliencia, recordando como Post Río lloró no por plata sino por familia. Su impacto trasciende tatamis, como estudiante VM y activista, vincula deporte con salud mental y equidad, mostrando que de la brecha al mundo hay un camino de sudor. Esta guerrera nos recuerda que el verdadero oro es el cambio social que genera, un orgullo que enlaza perfecto con otro héroe mexicano del deporte, Raúl Campero, cuya plata olímpica en 1936 forjó el carácter militar y deportivo de generaciones pasadas, tejiendo el hilo deportivo que nos lleva adentro. Ciencia y tecnología. En el Michigan News seguimos con un viaje al pasado que explica mucho de cómo escuchamos el presente, el día en que Thomas Alva Edison presentó por primera vez el fonógrafo, en 1877. Y abrió la puerta a toda la industria del sonido grabado que hoy consumimos a cada segundo. No fue solo una demostración técnica, fue un momento casi mágico para quienes estuvieron ahí y escucharon, por primera vez en la historia, que una máquina podía hablar y devolverles una voz humana grabada unos instantes antes. A partir de ese instante, la relación de la humanidad con la música, la memoria y la información nunca volvió a ser la misma. La historia se sitúa en 1877, cuando Edison, ya conocido por otros inventos, decide enfocarse en un desafío que muchos consideraban imposible:
capturar el sonido y reproducirlo de nuevo, como si el tiempo se doblara sobre sí mismo. Primero anuncia la invención del fonógrafo el 21 de noviembre, pero es hacia finales de ese mismo mes cuando realiza una presentación que quedaría registrada como uno de los grandes hitos tecnológicos del siglo XIX. El aparato utilizaba cilindros y una fina lámina metálica que vibraba con la voz y grababa esas vibraciones en surcos, permitiendo que al girar de nuevo el cilindro, una aguja recorriera esas marcas y las transformara otra vez en sonido audible. En esa demostración famosa, Edison recitó una rima infantil en inglés y luego dejó que el fonógrafo la repitiera, provocando una mezcla de asombro, incredulidad y, en algunos casos, miedo entre los presentes. Lo que hoy parece cotidiano, escuchar notas de voz, podcast, mensajes grabados, canciones en plataformas de streaming, nació de ese momento en el que un grupo reducido de personas entendió que el sonido podía conservarse más allá del instante en que era producido. Desde entonces, el fonógrafo evolucionó hacia otros formatos, pero su lógica básica de grabar y reproducir se mantiene como el principio de todo nuestro ecosistema sonoro moderno. Para México y América Latina, esa revolución tecnológica tardó algunos años en llegar físicamente, pero cambió nuestra manera de construir memoria cultural, permitió registrar voces, discursos, corridos, boleros, sones y testimonios que hoy son parte de la identidad de los pueblos. Sin esa primera máquina de 1877, no existirían los archivos de audio que hoy permiten reconstruir momentos clave de la historia política, social y artística del siglo XX y XXI. Y en una época donde la desinformación también viaja en audio y video, entender el origen de estas tecnologías ayuda a dimensionar su poder, sus riesgos y la responsabilidad de usarlas para preservar la memoria y no para distorsionarla. Arquitectura. En el Michigan News abrimos ahora una ventana a la arquitectura, porque pocas construcciones cuentan mejor el sueño moderno de un país que la Ópera de Sydney diseñada por el danés J.R.N. Utzon. Este edificio, que hoy reconocemos al instante por sus cubiertas blancas en forma de velas, no nació solo como sala de espectáculos, sino como una apuesta de Australia por presentarse al mundo con una identidad propia, moderna y abierta al océano que la rodea. Detrás de esa silueta hay una historia de concursos internacionales, conflictos políticos, innovación estructural y también de reconocimiento tardío al arquitecto que imaginó una de las obras más influyentes del siglo XX. Todo comienza en la década de 1950, cuando el gobierno de Nueva Gales del Sur lanza un concurso para construir un gran complejo cultural en Bannockburn Point, una península que se adentra en la bahía de Sydney. En 1957, el proyecto ganador es el de J.R.N. Utzon, un arquitecto relativamente joven que propone una serie de conchas o cascos blancos que parecen surgir del agua, rompiendo con la idea clásica de teatro cerrado y pesado. Las formas no eran solo un gesto estético, respondían a un largo proceso de ensayo y error hasta llegar a la llamada solución esférica, que permitió obtener todas las cubiertas a partir de una misma geometría, facilitando su construcción en segmentos, como si fueran gajos de una naranja. La construcción, iniciada a finales de los 50, fue larga, costosa y polémica, con retrasos y presiones políticas que terminaron en la salida de Utzon del proyecto antes de la inauguración en 1973. Sin embargo, con el paso de los años, la Ópera de Sydney fue adoptada por la ciudadanía y por la comunidad internacional como símbolo del país, al punto de ser declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2007, reconocimiento que subrayó su valor universal excepcional. Más que un edificio, se convirtió en una postal de la modernidad australiana y en una referencia obligada para cualquier debate sobre arquitectura expresiva, ingeniería avanzada y relación entre ciudad y paisaje. En paralelo, el nombre de Dan Flavin aparece para recordarnos que la arquitectura contemporánea también puede construirse con luz, espacio y percepción. Flavin, artista neoyorquino asociado al minimalismo, desarrolló desde los años 60 esculturas y ambientes a partir de tubos de luz fluorescente comerciales, sin manipular su tamaño ni sus colores, instalándolos directamente en paredes, esquinas y recorridos para transformar la experiencia del visitante. Sus obras, muchas veces pensadas para dialogar con la arquitectura existente, convierten pasillos,
Salas o rincones aparentemente neutros en espacios vibrantes donde la luz redefine las dimensiones y obliga a mirar de nuevo el entorno. Si la ópera de Sydney representa la ambición de un país por condensar su identidad en una forma monumental frente al mar, las piezas de Flavin recuerdan que la arquitectura también puede ser intervenida desde lo sutil, con líneas de luz que cambian la atmósfera sin mover un solo muro. En ambos casos, se trata de una misma pregunta, cómo hacer que los edificios no sean solo contenedores de actividades, sino experiencias sensoriales que se queden en la memoria del público, igual que una escena de cine o un tema musical bien interpretado. Literatura. En el Michigan News entramos ahora al territorio de la literatura, ese espacio donde se cruzan la memoria personal, la experimentación formal y la imaginación fantástica que marcó a generaciones de lectores. En este bloque nos detenemos en tres nombres muy distintos entre sí, pero unidos por una misma idea: contar historias que se mueven entre lo cotidiano y lo extraordinario. Marcelo Birmacher, Jean-Philippe Toussaint y Madeleine L'Engle muestran, cada uno a su modo, cómo la escritura puede dialogar con el cine, con la filosofía y con la ciencia ficción sin perder cercanía con el lector. Marcelo Birmacher, nacido en Buenos Aires en 1966, es conocido en el mundo hispano como narrador, periodista cultural y guionista de cine, con una obra que va de la novela al cuento y al ensayo. Sus libros se han traducido a varios idiomas y una parte clave de su reconocimiento proviene de su participación como coautor del guión de la película El abrazo partido, premiada en festivales internacionales y convertida en referencia del cine argentino de principios de siglo. En su narrativa, Birmacher suele entrelazar el barrio, la vida cotidiana y el humor con temas como la identidad, la migración y las tensiones políticas, lo que lo ha consolidado como una voz atenta a las contradicciones de la modernidad latinoamericana. Desde Bruselas, Jean-Philippe Toussaint representa otra vertiente, la de un escritor y cineasta belga que ha construido su obra desde la brevedad, la observación minuciosa y una prosa que parece detener el tiempo. Asociado en Francia a corrientes de renovación narrativa, su trabajo explora personajes en apariencia anodinos, atrapados en situaciones mínimas donde el detalle, el silencio y los gestos se vuelven más importantes que la acción espectacular. Además de sus novelas, Toussaint ha dirigido películas y proyectos audiovisuales, lo que refuerza la sensación de estar ante un autor que piensa la literatura como imagen en movimiento, casi como si cada escena estuviera encuadrada desde una cámara. Madeleine L'Engle, por su parte, marcó la literatura juvenil del siglo XX con Una arruga en el tiempo, novela publicada en 1962 que mezcla ciencia ficción, aventura y preguntas profundamente espirituales y éticas. El libro fue inicialmente rechazado por decenas de editoriales por ser demasiado diferente, pero terminó convirtiéndose en un clásico, ganador de premios importantes en Estados Unidos y puerta de entrada para que muchos lectores jóvenes se acercaran a temas como el viaje en el espacio-tiempo, el poder del amor y la resistencia frente a sistemas autoritarios. En un contexto donde la literatura juvenil a menudo se subestima, la obra de L'Engle demuestra que se puede hablar a niñas, niños y adolescentes de cuestiones complejas sin perder emoción ni claridad, algo clave para entender también el diálogo entre libros, cine y cultura pop actual. Música. En el Michigan News pasamos ahora a la música, ese territorio donde la política, la espiritualidad y la experimentación artística se encuentran en canciones que han acompañado décadas de cambios sociales. En este bloque miramos tres nombres que parecen lejanos entre sí, pero que comparten una misma ambición: usar la música para decir algo más profundo sobre el mundo y sobre la experiencia humana. Silvio Rodríguez, George Harrison y Claudio Monteverdi forman una línea inesperada que va de la canción de autor latinoamericana al rock británico y de ahí a los orígenes de la ópera barroca europea. Silvio Rodríguez, nacido en 1946 en San Antonio de los Baños, es uno de los cantautores fundamentales de la nueva trova cubana, movimiento musical surgido tras la revolución que unió poesía, crítica social y experimentación sonora. Con discos emblemáticos desde los años 70 y cientos de canciones en su catálogo, se convirtió en una voz influyente para varias generaciones en América Latina, tanto por la calidad literaria de sus letras como por su postura política abiertamente comprometida con el proceso cubano.
Sus giras, colaboraciones y reconocimientos internacionales lo colocan como referencia obligada cuando se habla de canción de autor en español, a la altura de otros nombres como Pablo Milanés o Joan Manuel Serrat. En otro registro, George Harrison es recordado como el guitarrista silencioso de The Beatles, pero su dimensión artística va mucho más allá de ese papel dentro de la banda. Tras la separación del grupo, lanzó en 1970 All Things Must Pass, un álbum triple que mostró la amplitud de canciones que había acumulado y abrió una etapa solista marcada por la espiritualidad, la influencia de la música india y la búsqueda de una voz propia dentro del rock. Harrison también impulsó proyectos pioneros como el concierto para Bangladesh a comienzos de los años 70, considerado uno de los primeros grandes conciertos benéficos masivos, y participó como productor y colaborador en diversos proyectos audiovisuales y musicales hasta su muerte. Más atrás en el tiempo aparece Claudio Monteverdi, compositor italiano nacido en 1567, figura clave en la transición de la música renacentista al barroco. Su obra combinó la tradición del madrigal con nuevas formas en las que el texto y la expresión dramática se colocaban en primer plano, abriendo el camino para el desarrollo de la ópera como género capaz de integrar teatro, poesía y música en un mismo escenario. Títulos como El Orfeo son considerados hoy fundacionales porque muestran por primera vez un uso sistemático de recursos musicales al servicio de la emoción y la narrativa, algo que terminaría influyendo en toda la música occidental posterior, desde el clasicismo hasta las bandas sonoras contemporáneas. Cuando indagamos en estos tres nombres juntos, se vuelve evidente que la música no solo cambia de estilo según la época, también redefine la manera en que una sociedad se piensa a sí misma, desde la trova que narra revoluciones hasta el rock que explora la espiritualidad y las primeras óperas que buscaban contar historias totales a través del sonido. Si quieres, continúo con el bloque 6 dedicado a la pintura. Pintura. En el Michigan News entramos ahora al mundo de la pintura, donde la imagen se vuelve vehículo de espiritualidad, crítica cultural e identidad nacional. En este bloque se cruzan tres miradas muy distintas, el arte visionario de Alex Gray, el pop art a gran escala de James Rosenquist y el impresionismo mexicano de Francisco Romano Guillemín. Juntos, muestran cómo la pintura puede moverse de los estados alterados de conciencia a la cultura de consumo y, desde ahí, regresar a los paisajes que construyen memoria colectiva en México. Alex Gray, nacido en 1953 en Columbus, Ohio, es uno de los artistas más reconocidos del llamado arte visionario contemporáneo, una corriente que mezcla anatomía detallada, simbolismo espiritual y estética psicodélica. Antes de hacerse conocido por sus grandes lienzos y murales, Gray trabajó como ilustrador médico, lo que le dio un conocimiento profundo del cuerpo humano que después trasladó a obras donde el sistema nervioso, los órganos y los campos de energía se entrelazan con mandalas, figuras sagradas y escenas místicas. Junto con su esposa Allison, cofundó el espacio COSM, Chapel of Sacred Mirrors, un proyecto artístico y espiritual que se convirtió en punto de encuentro para comunidades ligadas a la música electrónica, los festivales y la búsqueda de experiencias trascendentes. En paralelo, James Rosenquist, nacido en 1933 en Estados Unidos, fue uno de los grandes impulsores del pop art, junto a nombres como Andy Warhol y Rod Lichtenstein. Antes de consolidarse como artista, trabajó como pintor de anuncios espectaculares, experiencia que marcó para siempre su estilo, grandes formatos, colores intensos y fragmentos de imágenes publicitarias, rostros, objetos y tipografías combinados de manera casi explosiva. Sus cuadros tomaron la lógica de la publicidad y la volvieron comentario crítico sobre el consumo masivo, la guerra y la saturación visual del Estados Unidos de la segunda mitad del siglo XX, usando el mismo lenguaje que inundaba las ciudades, pero desarmándolo y recombinándolo en el lienzo. Del otro lado, Francisco Romano Guillemín, nacido en Tlapa, Guerrero, en 1884, es considerado uno de los pioneros del impresionismo en México. Formado en Puebla y en la Academia de San Carlos, desarrolló una pintura centrada en el paisaje, con obras como Vista del Iztaccíhuatl y Plaza de Amecameca, donde la luz, la atmósfera y el color se usan para capturar la primera impresión del entorno más que su reproducción académica exacta. Sus cuadros dialogan con las corrientes europeas de finales del siglo XIX,
pero arraigadas en volcanes, plazas y pueblos mexicanos, ayudando a construir una mirada propia sobre el territorio en un momento en que la nación buscaba nuevas formas de representarse a sí misma. Puestos en la misma mesa, Gray, Rosenquist y Romano Guillemín muestran tres caminos para entender la pintura, como mapa interior de la conciencia, como espejo distorsionado de la cultura de consumo y como ventana a un paisaje que define una identidad nacional. Esa diversidad es clave para entender por qué la imagen sigue siendo un campo de batalla simbólico donde se disputan sentidos, memorias y futuros posibles. Escultura. En el Michigan News retomamos el hilo de la arquitectura y la pintura para entrar ahora a la escultura, pero no a la escultura clásica de mármol o bronce, sino a una que se construye con luz y espacio. Dan Flavin, ya mencionado en el bloque arquitectónico, es una figura clave para entender cómo el arte del siglo XX rompió con la idea de que una escultura debía ser un objeto macizo colocado sobre un pedestal. En sus obras, los tubos fluorescentes industriales, esos mismos que podrían encontrarse en una oficina o un supermercado, se convierten en materia escultórica capaz de transformar por completo la percepción de un lugar. Flavin, nacido en Nueva York en 1933, comenzó a trabajar con luz fluorescente a principios de los años 60, en un momento en que el minimalismo buscaba reducir las formas a lo esencial, eliminando la carga emocional del gesto expresionista que había dominado la década anterior. En lugar de modelar piedra o metal, decidió tomar un material industrial prefabricado, disponible en medidas y colores estándar, y organizarlo en estructuras simples apoyadas en muros, colocadas en esquinas o recorriendo corredores. La clave estaba en cómo la luz se derramaba sobre el espacio, coloreando paredes, techos y pisos, mientras el propio espectador se volvía parte de la obra al atravesar ese ambiente cromático. Estas piezas, que el propio Flavin describió como esculturas de luz fluorescente, cuestionan qué es el volumen cuando la materia principal es la luz, algo intangible pero capaz de ocupar un espacio y afectarlo físicamente. Museos y espacios como Marco en Monterrey han mostrado cómo, al instalar sus obras, una sala convencional se convierte en un entorno inmersivo donde la percepción del color y de las distancias cambia con cada movimiento del visitante. En lugar de pedir silencio solemne ante una pieza única e intocable, las instalaciones de Flavin invitan a caminar, a girar la cabeza, a observar cómo la luz se mezcla y cómo el propio cuerpo proyecta sombras teñidas de verde, azul o rosa. En este sentido, la escultura deja de ser algo que se mira desde afuera y se vuelve una experiencia que envuelve, casi arquitectónica, donde el límite entre obra, muro y espectador se vuelve difuso. Para una audiencia acostumbrada a pantallas y nians urbanos, el trabajo de Flavin funciona como una especie de traducción artística de esa saturación luminosa, pero concentrada en gestos mínimos que revelan cuánto puede cambiar un espacio con apenas unas líneas de luz bien colocadas. Desde la perspectiva de México y América Latina, estas exploraciones han dialogado con generaciones de artistas que usan luz, video e instalaciones para replantear lo que entendemos por escultura en el siglo XXI, un tema que seguirá apareciendo en nuestra cobertura cultural. Cine. En el Michigan News entramos al terreno del cine con dos historias que resumen muy bien la lógica actual de la industria. Por un lado, el regreso de viejas franquicias impulsadas por el éxito en streaming y, por otro, la polémica entre un director de culto y una saga juvenil multimillonaria. Por un lado, Man in Black vuelve a estar en la conversación gracias al renovado interés por Will Smith y al buen desempeño de sus películas en plataformas. Por el otro, Quentin Tarantino revive las acusaciones de que Los Juegos del Hambre copió la premisa de la cinta japonesa Battle Royale. Entre ambos casos se dibuja una misma tensión, la batalla por las historias que Hollywood quiere seguir explotando y la discusión sobre de dónde vienen realmente esas historias.
El primer eje tiene como protagonista a Will Smith, cuyo retorno a la primera línea de taquilla se consolidó con Bad Boys, Ride or Die, cinta que logró un estreno fuerte en Estados Unidos y a nivel internacional, convirtiéndose en uno de los pocos éxitos claros de un verano complicado para los cines. Ese repunte comercial ha reactivado el interés de los estudios en aprovechar las franquicias que definieron su imagen en los 90, entre ellas Man in Black, cuya primera película, estrenada en 1997, volvió a figurar en listas de títulos más vistos en streaming casi 3 décadas después. Medios especializados y filtraciones de la industria señalan que Sony Pictures explora seriamente un nuevo proyecto bajo la marca Man in Black, con la posibilidad de traer de vuelta a Smith en un rol más maduro, cercano a mentor de una nueva generación de agentes, en un intento por dejar atrás el tropiezo de Man in Black International y recuperar el tono original de la saga. Este posible relanzamiento se inscribe en una tendencia clara. Ante la incertidumbre en taquilla, los estudios se refugian en propiedades intelectuales reconocibles, apoyándose en la nostalgia y en el efecto catálogo que generan las plataformas de streaming. Para la audiencia, eso se traduce en la sensación de que el pasado nunca termina de irse. Las películas que marcaron la infancia o adolescencia reaparecen como eventos, ahora cruzadas por la figura de un Will Smith que busca estabilizar su carrera tras las controversias recientes, usando precisamente a sus personajes icónicos como plataforma de reconciliación con el público. El segundo eje del bloque tiene un tono muy distinto, la polémica reavivada por Quentin Tarantino al acusar abiertamente a la saga de los Juegos del Hambre de plagiar la premisa de Battle Royale, película japonesa de culto estrenada en el año 2000. En apariciones recientes, el director ha reiterado que, en su opinión, la obra de Susan Collins replica de manera demasiado cercana la idea de un grupo de jóvenes obligados a matarse entre sí en un contexto controlado por un poder autoritario, y llegó incluso a sugerir que la autora debería enfrentar demandas y que parte de la crítica literaria desconoce o ignora la tradición cinematográfica que antecede a los libros. La respuesta desde el entorno de Collins y de la franquicia se ha centrado en defender que su universo se articula a partir de otras referencias, los reality shows, la guerra y las dinámicas mediáticas contemporáneas, lo que reabre un debate complejo sobre inspiración, coincidencia temática y límites del plagio en una industria que recicla ideas de manera constante. Desde la perspectiva de la audiencia latinoamericana y mexicana, estas dos historias conectan con preocupaciones muy concretas. Por un lado, el posible regreso de Man in Black muestra cómo las plataformas y los algoritmos de consumo logran revivir franquicias que parecían agotadas, condicionando que proyectos reciben presupuesto frente a nuevas propuestas originales. Por otro, la disputa entre Tarantino y los Juegos del Hambre pone sobre la mesa la importancia de reconocer genealogías culturales. Muchas narrativas que llegan en forma de grandes sagas globales tienen raíces en cinematografías menos visibles, como la japonesa, que a menudo quedan relegadas en la conversación masiva. En próximas emisiones, esta discusión será clave para analizar qué tipo de historias se seguirán produciendo, quién se beneficia de ellas y qué lugar ocupan las miradas periféricas en un mercado dominado por grandes franquicias. México. En el Michigan News colocamos ahora la mirada en Michoacán, uno de los estados que mejor sintetiza las contradicciones del país, una enorme riqueza cultural y productiva atravesada por años de violencia, desplazamiento y control territorial de grupos criminales. El gobierno federal presentó el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia como una estrategia integral que articula 12 ejes y más de 100 acciones, con una inversión superior a 57,000 millones de pesos, para atender simultáneamente seguridad, desarrollo económico y derechos sociales. La presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en que el objetivo no es solo reforzar la presencia del Estado, sino modificar las condiciones que hacen posible la expansión del crimen organizado, con énfasis en mujeres, jóvenes y pueblos indígenas. En el corazón del plan están los 12 ejes que buscan abarcar las principales brechas del Estado: seguridad, desarrollo económico con bienestar, infraestructura carretera y caminos, agua potable, riego y saneamiento, programas de bienestar, educación, salud, vivienda, cultura, mujeres, jóvenes, y planes de justicia para pueblos indígenas.
En seguridad, se prevé el fortalecimiento de la Guardia Nacional y de las corporaciones estatales, un despliegue de más de 10 a 12.000 elementos federales y estatales, la creación de mesas de seguridad permanentes en municipios críticos y acciones focalizadas contra delitos como extorsión y homicidio, acompañadas de campañas de desarme voluntario. La apuesta es combinar presencia territorial, inteligencia e investigación con trabajo comunitario para cerrar espacios a los grupos armados, sin repetir esquemas exclusivamente militarizados que han mostrado límites en el pasado. En desarrollo económico con bienestar, el plan impulsa apoyos al campo, producción forestal sustentable, turismo, electrificación e Internet, empleo formal y polos de crecimiento regional, sobre todo en zonas estratégicas y rezagadas. El componente de infraestructura se concentra en modernizar carreteras troncales, caminos rurales y vías comunitarias, junto con sistemas de agua potable, riego agrícola y saneamiento en comunidades urbanas y rurales que han padecido abandono crónico, lo que se vincula directamente con el costo económico de la violencia, que a nivel nacional supera varios billones de pesos al año. Los programas de bienestar se plantean como columna vertebral social del plan, al integrar pensiones, apoyos productivos, becas y brigadas casa por casa para vincular a la población con servicios federales, reducir el reclutamiento forzado y restarle base social al crimen organizado. Los ejes de educación, salud y vivienda buscan intervenir en las raíces estructurales de la desigualdad, mejorar escuelas y planteles, fortalecer hospitales y clínicas, y construir o rehabilitar viviendas en zonas donde la precariedad habitacional se cruza con dinámicas de violencia. Paralelamente, el eje de cultura apunta a recuperar espacios públicos a través de actividades artísticas, comunitarias y deportivas, entendiendo que el tejido social también se reconstruye con encuentros, festivales y proyectos que devuelvan sentido de pertenencia, especialmente para jóvenes en contextos de alto riesgo. En el caso de mujeres y juventudes, se contempla la apertura de centros libre para atención integral a mujeres, créditos a la palabra para emprendedoras y acciones específicas contra adicciones, embarazos adolescentes y violencia de género, factores que en Michoacán se han entrelazado con la expansión de los grupos armados. Finalmente, el plan dedica un eje completo a los planes de justicia para pueblos indígenas, con énfasis en comunidades purépecha, náhuatl, mazahuay y otomí, donde la violencia se superpone a conflictos históricos por tierra, recursos y reconocimiento de derechos. El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas ha detallado que este eje incluye la ampliación del plan de justicia para el pueblo purépecha y la creación de planes específicos para pueblos nahuas de la costa y para comunidades mazahuas y otomíes del oriente del estado, con un método basado en asambleas comunitarias, diagnósticos participativos y proyectos que integran lengua, educación, salud, vivienda y seguridad. La coordinación entre gobierno federal, estado y municipio será la prueba decisiva. Si se logra traducir estos ejes en resultados palpables, el Plan Michoacán podría convertirse en laboratorio de políticas para otras regiones. Si se queda en anuncios, reforzará el escepticismo de una población que ya ha escuchado promesas similares en el pasado. Streaming. En el Michigan News pasamos ahora al universo del streaming, donde pocas producciones han tenido un impacto tan sostenido como Stranger Things dentro del catálogo de Netflix. A días del estreno de su quinta y última temporada, la serie de los hermanos Duffer volvió a romper un récord histórico, se convirtió en la primera producción de la plataforma que logra colocar sus 4 temporadas anteriores, al mismo tiempo, dentro del top 10 global de series en inglés más vistas. Este hito no solo habla de nostalgia ochentera o de una base de fans fiel, también revela hasta qué punto la estrategia de Netflix descansa en unas pocas franquicias capaces de seguir generando conversación, maratones y nuevos suscriptores varios años después de su lanzamiento original. De acuerdo con los reportes más recientes, durante la semana del 17 al 23 de noviembre la temporada 1 de Stranger Things fue la tercera serie en inglés más vista a nivel global, con alrededor de 4.1 millones de visualizaciones, mientras que la temporada 4 se ubicó en el quinto lugar y las temporadas 2 y 3 en los puestos 7 y 9 respectivamente.
Netflix presume este comportamiento como señal de revisión intensiva antes del final. Millones de espectadores vuelven a ver desde el inicio la historia de Hawkins, los experimentos secretos y el mundo del revés, preparando el terreno para un cierre que la compañía está tratando como evento global, con estreno simultáneo y activaciones especiales. La propia plataforma ha subrayado que la cuarta temporada acumula ya más de 1.800 millones de horas vistas, consolidándose entre las series más consumidas en la historia del servicio, solo por debajo de fenómenos como el juego del calamar en el ranking general. Lo llamativo es que este nuevo récord llega incluso antes de que se lance la quinta temporada, lo que confirma a Stranger Things como piedra angular del catálogo, en palabras de la cobertura especializada. En un momento en que la competencia en streaming obliga a recortar gastos y a cancelar proyectos con poca tracción. La apuesta de Netflix es clara: convertir el final de la serie en un evento transmedia que combine audiencia en casa con funciones especiales en cines de Estados Unidos y Canadá, siguiendo una lógica híbrida que ya experimentaron otras franquicias y que apunta a reforzar la idea de comunidad alrededor de un estreno. Para mercados como México y América Latina, donde Stranger Things ha mantenido una base de fans activa desde 2016, este cierre también funciona como termómetro del poder que aún tienen las series originales de Netflix frente a la presión de otros gigantes del streaming y frente al desgaste que provocan los aumentos de precio y las restricciones para compartir cuentas. Más allá de las métricas, el récord de las 4 temporadas simultáneas en el top 10 exhibe la importancia estratégica de la revalorización de catálogo. Ya no se trata solo de estrenar constantemente títulos nuevos, sino de lograr que los contenidos emblemáticos sigan generando revisiones completas y nuevas audiencias años después. Para Netflix, Stranger Things opera como marca paraguas, inspirando videojuegos, cómics, experiencias inmersivas y acuerdos con otras industrias, un modelo que muchas otras producciones intentan replicar sin alcanzar el mismo nivel de fidelidad. En las siguientes emisiones, la recepción de la quinta temporada será clave para medir si la plataforma consigue cerrar este ciclo en la cima o si, como ha ocurrido con otras sagas, el desgaste narrativo termina chocando con las altísimas expectativas que ella misma alimentó. Economía. En el Michigan News miramos ahora hacia la economía regional, donde la CEPAL reporta una reducción de la pobreza en América Latina y el Caribe, pero advierte que el problema sigue siendo estructural y profundamente arraigado. De acuerdo con el informe Panorama Social de América Latina y el Caribe 2024, la tasa de pobreza regional que había escalado con la pandemia se ha reducido hasta niveles similares a los de 2019, antes de la crisis sanitaria, con alrededor de 27.3% de la población en situación de pobreza en 2023 y una proyección a la baja para 2024. Aún así, esto significa que cerca de 172 millones de personas en la región viven con ingresos insuficientes y aproximadamente 66 millones se encuentran en pobreza extrema, es decir, sin capacidad para adquirir una canasta básica de alimentos. La CEPAL estima que en 2024 la pobreza en América Latina podría ubicarse alrededor de 26.8%, la cifra más baja desde 1990, mientras que la pobreza extrema rondaría 10.4%, ligeramente por debajo del año previo pero todavía por encima de los niveles alcanzados en 2014. Esta disminución reciente se explica por una combinación de factores: cierta recuperación del empleo tras la pandemia, mejoras en los ingresos laborales en algunos países y el efecto de políticas de protección social no contributiva, como transferencias monetarias y programas focalizados en hogares vulnerables. Sin embargo, el organismo advierte que el avance es frágil en un contexto de bajo crecimiento económico. La región crecería apenas alrededor de 1.8% en 2024. Alta inflación y tasas de interés elevadas, lo que deja poco margen fiscal para sostener y ampliar estos programas. En el caso de México, la CEPAL señala que el país ha contribuido de forma importante a la reducción regional, con estimaciones que ubican la pobreza en torno a 22.5% en 2024, frente a 28.6% en 2022, y la pobreza extrema en 5.0%, 2 puntos por debajo de 2022.
El informe destaca que el aumento del ingreso laboral per cápita y las transferencias públicas a los sectores más pobres han sido factores centrales en esta mejoría, acompañados por una ligera reducción en el índice de Gini, indicador de desigualdad. No obstante, México sigue siendo uno de los 4 países con mayor número absoluto de personas en pobreza en la región, lo que significa que cualquier retroceso económico o ajuste en la política social podría tener efectos inmediatos en millones de hogares. El balance general de la CEPAL es claro, hay buenas noticias en términos de cifras, pero persisten grandes tareas pendientes. La comisión subraya que para consolidar la reducción de la pobreza se requiere mejorar la calidad del empleo, avanzar en igualdad de género y en la llamada sociedad del cuidado, fortalecer los sistemas de educación y salud, y combatir la discriminación hacia pueblos indígenas, personas con discapacidad, población migrante y otros grupos históricamente marginados. Sin cambios de fondo en la estructura productiva y en la capacidad de los estados para recaudar y redistribuir recursos, el riesgo es que la región quede atrapada en lo que la CEPAL llama 3 trampas del desarrollo: bajo crecimiento, alta desigualdad y baja movilidad social, un triángulo que limita cualquier avance duradero en materia de reducción de pobreza. Videojuegos. En el Michigan News cerramos con el mundo de los videojuegos, pero mirando directamente a la pantalla grande. En los últimos días, varios reportes de insiders han señalado que Universal Pictures estaría moviéndose para asegurar los derechos de Metroid y sumar la historia de Samus Aran al llamado Mario Cinematic Universe, el entramado de películas que Nintendo y el estudio construyen tras el éxito de The Super Mario Bros. Movie. La idea apunta a rescatar viejos intentos de adaptar Metroid al cine y a aprovechar el creciente interés de Nintendo por desarrollar una línea constante de producciones basadas en sus franquicias más reconocidas. De acuerdo con filtraciones recogidas por medios especializados, la información proviene de cuentas de insiders como Mighty Metu Cine Hello, que en X, antes Twitter, aseguró que Universal está intentando asegurar los derechos de una película de Metroid para añadirla a su planeado Mario Cinematic Universe. Este movimiento se enmarca en un contexto más amplio. Nintendo, a través de Nintendo Pictures y acuerdos con Illumination y Universal, ya tiene en marcha una nueva película de Super Mario con estreno previsto para 2026 y un proyecto confirmado sobre The Legend of Zelda, con el objetivo declarado de mantener una cadencia constante de estrenos cinematográficos basados en sus sagas. La compañía ha dejado claro que ahora quiere supervisar directamente el desarrollo de estos filmes, desde la planeación hasta la producción, aprendiendo de experiencias pasadas donde se dio demasiado control creativo. La posible llegada de Metroid al cine no es una idea nueva. A comienzos de los años 2000 hubo un proyecto en desarrollo con el director John Woo vinculado a una adaptación centrada en los orígenes de Samus y sus enfrentamientos con los Metroids y Mother Brain, pero el plan se canceló en 2007 tras desacuerdos creativos y por la incomodidad de Nintendo ante la idea de que un estudio externo definiera la historia y la personalidad del personaje. Desde entonces, el nombre de Metroid ha circulado periódicamente en listas de franquicias deseadas para cine, al tiempo que la saga se consolidaba como una de las más influyentes del género Metroidvania, clave para entender el diseño de niveles no lineal y la combinación de exploración, ciencia ficción y atmósfera de terror espacial. Los rumores actuales también han reactivado el debate sobre quién podría interpretar a Samus Aran si el proyecto avanza. Algunas notas recuerdan que Brie Larson ha expresado públicamente en varias ocasiones su interés en encarnar al personaje, incluso utilizando su armadura como disfraz y mencionando en entrevistas que Metroid es una de sus sagas favoritas. Aunque no hay nada confirmado desde Nintendo o Universal, estos guiños alimentan la especulación en redes y foros, donde la comunidad discute si la adaptación debería ser de animación al estilo Mario o apostar por acción real, con un tono más cercano a Alien, una referencia recurrente en el imaginario de la saga. Lo cierto es que cualquier anuncio oficial tendría un impacto inmediato en el ecosistema gamer y cinematográfico, colocando a Metroid en el centro de una estrategia que busca convertir a los personajes de Nintendo en marcas audiovisuales globales de largo plazo. Para la audiencia mexicana y latinoamericana, un eventual Mario Cinematic Universe que incorpore a Metroid no sería solo un movimiento comercial, sino un síntoma claro de cómo los videojuegos se han convertido en uno de los pilares narrativos de la cultura pop contemporánea.
En un contexto donde adaptaciones de franquicias como Sonic, The Last of Us y, por supuesto, Super Mario han demostrado capacidad de arrastre en taquilla y streaming, el salto de Samus Aran al cine abriría la puerta a historias más oscuras y adultas dentro de un ecosistema dominado por el tono familiar, ampliando el rango de lo que puede ofrecer este universo compartido. En próximas emisiones de El Michigan News, este será un tema clave para entender cómo se están reconfigurando las fronteras entre cine, videojuegos y series, y qué oportunidades se abren para nuevos públicos y nuevas formas de contar historias. Reportaje. La torre de Pemex apenas se alcanza a ver entre la bruma que cubre la Ciudad de México, pero su silueta sigue imponiendo respeto. Ahí se decidieron durante décadas los destinos del petróleo mexicano y también se fraguaron muchos de los golpes que vaciaron las arcas de la empresa que alguna vez fue orgullo nacional. Un par de kilómetros más allá, las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad recuerdan otro símbolo del poder estatal. La luz que llevó electricidad a casi todos los rincones del país terminó convertida en negocio para unos cuantos. En el Oscar Morales Podcast, el analista energético Alonso Romero resume esa sensación con una idea que atraviesa la charla. México levantó un corazón energético público y, poco a poco, distintos gobiernos se lo fueron arrancando a pedazos. Su relato no es una denuncia aislada, sino un viaje cronológico por los sexenios que convirtieron a Pemex y CFE en caja chica de élites políticas, sindicatos intocables y corporaciones multinacionales. Romero arranca en los años de Lázaro Cárdenas, cuando la expropiación petrolera de 1938 se presentó como acto fundacional de la soberanía energética. Pemex se creó con la promesa de que la renta petrolera financiaría escuelas, carreteras y hospitales, mientras la CFE se consolidaba más tarde como el brazo eléctrico del Estado para encender al país desde la península hasta la frontera norte. Pero la misma centralidad de estas empresas las volvió botín. Con el paso del tiempo, sus presupuestos crecieron tanto que, para muchos políticos, dejarlas en paz era un lujo que el sistema no estaba dispuesto a conceder. Directores colocados por cuotas partidistas, contratos sin licitación y un sindicato petrolero cada vez más poderoso fueron instalando, ladrillo a ladrillo, la arquitectura del saqueo. A finales de los años 80 y durante los 90, los gobiernos federales abrazaron el discurso de la modernización y la apertura, y el sector energético se volvió laboratorio de ese nuevo credo. No se privatizó Pemex ni CFE de manera abierta, pero sí se desmanteló su control absoluto del negocio mediante fórmulas legales que, en la práctica, entregaban pedazos enteros del mercado a privados. Llegaron los productores independientes de energía, los esquemas de autoabasto y los contratos de largo plazo que comprometían a CFE a comprar electricidad aunque no la necesitara, mientras empresas privadas aseguraban ganancias sin correr los mismos riesgos. Para muchos ciudadanos, todo seguía igual, el recibo llevaba el logo verde de la comisión, lo que no se veía era el flujo de dinero que salía del Estado hacia consorcios nacionales y extranjeros. En el caso de Pemex, el sindicato encabezado por Carlos Romero de Champs se volvió el rostro más visible de un sistema que mezclaba poder laboral, protección política y manejo discrecional de recursos. Investigaciones han documentado cómo desde esa estructura se controlaban plazas, contratos y prebendas que se alimentaban del presupuesto de la empresa, mientras los beneficios rara vez se traducían en mejores condiciones para la mayoría de los trabajadores. CFE vivió su propia historia de corrupción transeccional. Exfuncionarios de los sexenios de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón migraron después a consejos de administración o consultorías en empresas energéticas privadas, muchas de ellas beneficiadas por los mismos marcos regulatorios que ellos habían impulsado desde el gobierno. Ese vaivén entre el escritorio público y el privado permitió que circulara información privilegiada y se diseñaran contratos que consolidaron un esquema perverso, en palabras de analistas citados en investigaciones periodísticas. Mientras arriba se firmaban acuerdos con transnacionales, abajo se abría otra vena de sangre, el huachicol. El robo de combustible a gran escala, que empezó como fenómeno marginal, se convirtió con los años en una industria paralela que drenó miles de millones de pesos de Pemex y multiplicó los riesgos en comunidades enteras asentadas junto a ductos perforados. La historia que recuperan medios y especialistas es clara, el huachicol no surgió de la nada,
ni se sostuvo solo con pequeños grupos armados, prosperó gracias a la complicidad de funcionarios, trabajadores y autoridades locales que miraron hacia otro lado o participaron directamente en la red. Así, el saqueo no era solo financiero o contractual, también físico, litros y litros de combustible desapareciendo en manos del crimen y de quienes se beneficiaron de la ausencia deliberada del Estado. En el mapa del desfalco petrolero, el caso Etileno 21 ocupa un lugar simbólico. El complejo petroquímico, vinculado a Braskem, Idesa y a la trama de corrupción de Odebrecht, recibió durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto contratos y condiciones preferenciales en el suministro de gas, con descuentos y garantías que significaron pérdidas multimillonarias para Pemex. Las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República dibujan un entramado en el que exdirectivos de Pemex habrían intervenido para favorecer a la empresa privada a cambio de sobornos y beneficios políticos, mientras la petrolera asumía las pérdidas. El eco de ese expediente sigue presente cada vez que se habla de quién saqueó a Pemex y de cómo la corrupción de alto nivel se tradujo en plantas infrautilizadas, deuda creciente y una empresa cada vez más debilitada. La reforma energética de 2013 se vendió como el gran parteaguas para atraer inversión y modernizar el sector, pero en la narrativa de Romero y muchos críticos aparece como el momento en que se consolidó legalmente lo que ya venía ocurriendo en los hechos. Se abrieron licitaciones para explotar hidrocarburos, se flexibilizaron reglas para gasoductos y se formalizó el peso de privados en la generación eléctrica, todo bajo la premisa de que el Estado se había vuelto ineficiente. Las investigaciones sobre el exdirector de Pemex Emilio Lozoya sumaron un ingrediente explosivo, la acusación de que parte de los sobornos de Odebrecht se habría usado para comprar votos legislativos a favor de la reforma. Si esa línea se confirma judicialmente, significaría que uno de los rediseños más profundos del modelo energético se aprobó con dinero ilegal, cerrando el círculo entre corrupción y cambio constitucional. En el lado eléctrico, ningún nombre pesa tanto como Iberdrola. La compañía española aprovechó las reglas creadas en los sexenios anteriores para construir una red de plantas que vendían electricidad a la propia CFE y a grandes consumidores, muchas veces en condiciones ventajosas frente a la empresa estatal. Años después, el anuncio de que el gobierno mexicano compraría 13 de esas plantas mediante un esquema de financiamiento público abrió un nuevo debate. Para unos, se trataba de recuperar soberanía, para otros, de pagar con recursos del Estado activos ya amortizados por la empresa extranjera. En ambos casos, el punto de partida es el mismo, sin las reformas y contratos que favorecieron a Iberdrola desde los 92.000, esa posición dominante en el mercado no habría sido posible. Cuando Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia, prometió poner fin al saqueo y rescatar a Pemex y CFE. Su gobierno lanzó operativos contra el huachicol, reconfiguró reglas para el despacho eléctrico, impulsó la construcción de la refinería de Dos Bocas y defendió una mayor participación estatal en la generación de energía. Los datos muestran avances en el combate al robo de combustibles y una recuperación de la participación de CFE en la capacidad instalada gracias a nuevas plantas y a la compra de activos privados. Sin embargo, el peso de la deuda heredada, la vigencia de muchos contratos firmados en sexenios anteriores y el costo de las nuevas obras dejan claro que el rescate convive con inercias poderosas, difíciles de desmontar en un solo periodo de gobierno. Ahí entra la figura de Claudia Sheinbaum, a quien dedica su mirada el episodio del podcast. Llega a la presidencia con la bandera de continuar la ruta de soberanía energética, pero frente a un entramado legal, financiero y tecnológico aún marcado por décadas de saqueo. Sus primeros anuncios insisten en fortalecer a CFE con más capacidad de generación y en sanear a Pemex mientras se avanza, al mismo tiempo, hacia una transición energética que reduzca emisiones y dependencia de combustibles fósiles. La crónica que se escucha en la conversación entre Óscar Morales y Alonso Romero deja una conclusión incómoda. El robo y el despojo de Pemex y CFE no fueron obra de un solo gobierno ni de una sola empresa, sino de una cadena de decisiones que, sexenio tras sexenio, convirtieron el corazón energético de México en un sistema lleno de fugas. El reto de Sheinbaum no es solo tapar los hoyos más visibles, sino cambiar la lógica que permitió que tantos se beneficiaran del saqueo mientras la mayoría de los mexicanos pagaba la factura en recibos de luz, gasolinas caras y servicios públicos insuficientes.
Antes de despedir esta edición del Michigan News, queda una idea que atraviesa todo lo que hemos contado hoy: nada de lo que ocurre en las canchas, en las pantallas o en las salas de cine está desconectado de lo que pasa en las calles, en las escuelas y en los territorios donde se juega la vida cotidiana. Los récords de Stranger Things, el posible universo cinematográfico de Mario y Metroid, el Plan Michoacán por la paz y la justicia o las cifras de pobreza de la CEPAL hablan, en el fondo, de una misma disputa por el futuro. Quien decide las reglas, quien reparte los recursos y quien tiene derecho a ser escuchado. Frente a gobiernos que prometen seguridad, empresas que compiten por nuestra atención y algoritmos que ordenan lo que vemos y lo que no, el periodismo y la ciudadanía no pueden limitarse a ser espectadores pasivos. Necesitan preguntar, contrastar datos y unir los puntos entre lo local y lo global, entre el entretenimiento y las políticas públicas.